Y este programa llegó a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Bueno, y hoy el mundo se despierta con esta lamentable noticia y es el fallecimiento del Papa Francisco. Durante 13 años estuvo siendo Papa y ha sido denominado el Papa de los pobres, ¿no? El Papa, primer Papa latinoamericano, y de verdad que nos deja un profundo dolor a los católicos y a los que creímos o creemos en él, en todo lo que fue su legado, en todo lo que hizo durante estos 13 años de Papa, pero va más allá de eso, toda su historia ayudando a los pobres, siempre sirviendo a los más necesitados. También causó, ¿no?, controversias dentro de la Iglesia Católica por sus posturas firmes ante situaciones que parecían que nunca iban a cambiar, y con la llegada del Papa Francisco a ser Papa al Vaticano cambió muchas de las cosas que había instaurado la Iglesia Católica. Bueno, y él consideraba que era necesario cambiarlo. Fue muy amigo de Venezuela. Señor Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, sí, así nos hemos levantado la madrugada ya de este día lunes con esta lamentable noticia. Hay que decir que el Papa Francisco también, bueno, como tú decías, Emma, amigo de Venezuela, siempre con las luchas justas del mundo, un Papa además que rompió paradigmas, se opuso, por ejemplo, a lo que ha sido ese genocidio que ha desatado Israel contra el pueblo palestino, también se ha solidarizado siempre, ¿no?, con Venezuela, también se pronunció en algunas oportunidades contra estas medidas coercitivas, contra estas políticas de máxima presión que impuso el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Fue un papa que rompió paradigmas, hay que decir, el primer pontífice latinoamericano en la historia. Este argentino fallece a los 88 años, nativo de Argentina, que rompió paradigmas. Por cierto, siempre rompió esos protocolos. Se dice que, por cierto, va a ser el primer papa enterrado fuera del Vaticano. En un siglo. Va a ser el primer. Sí. Claro, porque cuentan que siempre, cada vez que él iba a realizar un viaje, él iba a una capillita que queda allí también, muy cerca, como a expresar, ¿no?, su espiritualidad ante esa capillita. Él viajaba y al regresar siempre pasaba por allí. Bueno, él dijo eso, que cuando él muriera, él quería ser enterrado allí. Va a ser el primer papa en un siglo que no es enterrado en el Vaticano. Así como eso, cosas como los papas usualmente utilizaban carros de mucho lujo. En él dijo que no, él iba a usar otro tipo de carros. Él lo expresa incluso en una de sus entrevistas. La vestimenta que se usaba, los zapatos, cosas tan sencillas como esa, los zapatos que usaban el Papa eran unos zapatos particulares. Él dijo que no, él sigue usando sus zapatos ortopédicos, unos zapatos negros que tenía muchísimos años usando. Bueno, él sigue usando eso. Eso también se dirigió en oportunidades a la comunidad LGTB, ¿no? Decía que podían acercarse, cuestionó a los papas pederastas también, ¿no?, que salió, los cuestionó, los condenó también y alzaba la voz en contra de estas situaciones. Bueno, en fin,
como usted bien lo ha dicho, señor Caballero, fue un papa que rompió los esquemas, que rompió paradigmas y que abría la Iglesia Católica hacia una iglesia más humana, más justa. Él lo decía desde arriba. Él hablaba con esa llanura y con esa necesidad de acercarse a los pobres, a los necesitados, como lo hizo Jesús en su momento. Bueno, él quiso retomar eso. Claro, recordemos que la estructura de la iglesia es muy fuerte, ¿no? La estructura de la iglesia, lo conversaba yo más temprano, es muy fuerte. Sin embargo, él, desde su postura, siempre fijó posición muy marcada en contra, como usted lo ha dicho, del genocidio, en contra de las guerras, en contra de incluso del capitalismo. Se mostró varias veces en contra del capitalismo y de la necesidad de abrirse a la ayuda de los pobres y de los más necesitados, pero una ayuda real, de verdad. Mira, ahí están esas imágenes cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro, incluso le hizo entrega a él en sus manos de nuestro José Gregorio Hernández, y que él, luego de todas las acciones que estaba emprendiendo nuestro país, fue y se logró antes de su fallecimiento, incluso cuando estaba convaleciente con esta última enfermedad, fue el anuncio de la canonización de nuestro San José Gregorio Hernández, hecho por el Papa Francisco. Miren, hay que decir ahí, mientras ven las imágenes, como tú lo dices, Emma, el presidente Nicolás Maduro se reunió con el Papa, bueno, artífice también de lo que fue la beatificación. Ahora santos, tenemos dos en Venezuela, y en muy corto tiempo fue este proceso de anuncio que está pendiente por lo que son los actos oficiales y protocolares. Hay que decir que recientemente, a propósito de lo que ha sido esta Semana Santa, final de la Semana Santa, el día sábado, domingo, inclusive él tuvo esa aparición, sí, esa última aparición pública, y también él recibió al vicepresidente de los Estados Unidos. Se viralizó esa imagen de esa visita. De ese encuentro. Y después, bueno, en la mañana de hoy, quizás sorpresivamente, sobre todo porque duró muchísimo tiempo con cuidados médicos, y apareció luego una desaparición pública, ¿no?, que hizo, y que, bueno, recorrió las imágenes del mundo, que muchísimas personas pensamos que ya formaba parte de una franca recuperación, que lamentablemente no sucedió. Bueno, vamos a presentarlas de inmediato. Una vez conocida esta lamentable noticia, la comunicación que ha emitido la República Bolivariana de Venezuela en relación a este lamentable deceso. Fíjense, dice así: comunicado, República Bolivariana de Venezuela, presidente Nicolás Maduro Moros expresa su más sentido pesar ante la partida física del Papa Francisco, líder espiritual y amigo de los pueblos. Reza así, la siguiente manera: el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del gobierno y del pueblo bolivariano, lamenta con profundo pesar el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, pastor del mundo, hermano del sur y firme defensor de la justicia, la paz y los más humildes. Sigue el comunicado y dice así: el Papa Francisco fue un líder espiritual, transformador, cuya voz clara y valiente denunció las desigualdades del sistema dominante y llamó a construir un mundo más humano, más justo y profundamente solidario. Desde su identidad latinoamericana dio impulso a una iglesia comprometida con las causas de los pobres, con la protección de la madre tierra, con el diálogo entre culturas y religiones. Su pontificado será recordado por su profunda opción por los excluidos, por su valentía pastoral y por su capacidad de renovar la esperanza de los pueblos. Fue un hombre de Dios que no dudó en incomodar a los poderosos con la verdad del Evangelio. Dice el comunicado, ya para finalizar, en este momento de recogimiento espiritual, el pueblo venezolano se une en oración celebrando el legado luminoso de Francisco, su amor al prójimo, su fe comprometida y su testimonio de humanidad. Su memoria vivirá en quienes luchamos por un modelo de dignidad, paz y justicia social. Caracas, 21 de abril de 2025, es el comunicado oficial que emite la República Bolivariana de Venezuela luego de darse a conocer la partida física del Papa Francisco. Sí, también en el comunicado habla, ¿no?, también de nuestro gran José Gregorio Hernández. Vamos a presentarles de inmediato también la historia, la vida, el legado que nos ha dejado el gran Papa Francisco, que incluso llegó a la canonización de nuestro gran San José Gregorio Hernández. Vamos a escuchar la vida y obra del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936.
Sus padres fueron Mario José Bergoglio y Regina María Sibori. Antes de entrar en el seminario, se graduó y trabajó como técnico químico. También fue profesor de literatura y psicología. En el año 1969 fue ordenado como sacerdote. En 1992, Juan Pablo II designó a Bergoglio obispo titular de la diócesis de Oca y uno de los 4 obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Buenos Aires, y posteriormente, en 1997, fue designado arzobispo de esa misma ciudad. Nuevamente, Juan Pablo II nombró a Jorge Mario cardenal de San Roberto Belarmino en el 2001, y tras la muerte de dicho pontífice en el 2005, fue considerado como uno de los candidatos para ocupar la silla de San Pedro, cargo que finalmente ocupó el alemán Joseph Ratzinger, quien adoptó el nombre papal de Benedicto XVI. Fue el Papa número 266 de la Iglesia Católica, convirtiéndose en el jefe de Estado y el 8º soberano de la Ciudad del Vaticano, luego de la renuncia de Ratzinger al pontificado, y fue elegido el 13 de marzo de 2013. Conocido por su humildad, su adhesión a la opción preferencial por los pobres y su compromiso de diálogo con personas de diferentes orígenes y credos, el Papa Francisco mostró una variedad de gestos pastorales indicativos de sencillez, entre los que se incluyen su decisión de residir en la Casa de Santa Marta, en lugar de la residencia papal del Palacio Apostólico Vaticano, usado por sus antecesores desde 1903. Entre los cambios que caracterizaron su pontificado, destacan la liturgia, la interpretación bíblica, el diálogo interreligioso, la transparencia y la inclusión, además del combate de la corrupción y el abuso sexual, el cambio climático y la ocupación de los más necesitados. Durante su desempeño papal fue considerado una persona influyente. Sin lugar a dudas, su legado quedará en la historia de la Iglesia Católica. Paz a su alma. Bueno, ahí está, ¿no? Este material que recoge parte de lo que fue la vida, la obra, algunos de los elementos. Hay que decir que este Papa Francisco fue muy cercano también con los niños, ¿no? Siempre, bueno, jugaba y practicaba con ellos. Además, ese encuentro cercano que tenía con las personas, los tocaba, les hablaba a la cara. Bueno, cuántas vivencias y cuántas cosas. Además, un papa que siempre habló de su devoción, de su amor por el fútbol, por cierto, también argentino, que siempre llevó consigo en su sangre. Y también mostraba mucha devoción, ¿sabes por quién, señor Caballero? Por la Virgen de Guadalupe. También lo mencionó, de hecho, en 3 oportunidades la visitó, ¿no? En 3 oportunidades estuvo allí en la Basílica en México, muy devoto de la Virgencita de Guadalupe. Mira, muchísimas reacciones han surgido a raíz de esta lamentable pérdida que enluta al mundo entero. Vamos a revisar de inmediato y vamos a comentar la publicación que ha hecho nuestro canciller de la República, Iván Gil, en relación a este tema. Fíjense, dice de la siguiente manera: Venezuela se une al luto por el sensible fallecimiento del Papa Francisco, quien será recordado como un inquebrantable defensor de la humanidad, la dignidad de los pueblos, la paz, la inclusión y la justicia para los más desfavorecidos. El Santo Padre se erigió como una voz de compasión y reflexión en tiempos de guerra y extremismos, siendo un gran amigo de los pueblos que luchan por su soberanía. Venezuela siempre estará agradecida con el Santo Padre por haber hecho realidad la esperada canonización de José Gregorio Hernández, atendiendo las súplicas de sus fieles. El Papa Francisco será recordado como el Papa del pueblo y su legado transformará el rumbo del pontificado, y adjunta allí el canciller de la República una imagen del querido Papa Francisco. También hay otras reacciones, ¿no? En Venezuela también ha habido a nivel internacional, pero vamos revisando justamente estas acá internas en nuestro país. El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, ha colocado lo siguiente, damos inmediata lectura, dice así: desde Venezuela siempre recordaremos con amor y honraremos la memoria de su santidad el Papa Francisco, quien nos demostró
con su ejemplar y servicial vida, su compromiso con la humanidad y la paz mundial. Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Honor y gloria. Y además, junto a este escrito, este contenido, el ministro de Defensa coloca una imagen del Papa Francisco. Lo propio también hizo el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Frei Ñañez, nuestro ministro de Comunicación e Información, que también recuerda al Papa Francisco. De inmediato lo presentamos para ustedes a través de su cuenta en la red social Instagram. Y dice de la siguiente manera: el mundo se despide con tristeza de Jorge Maglio Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, quien falleció a los 88 años en su residencia en la Casa Santa Marta del Vaticano. El Papa Francisco fue un ejemplo de servicio al prójimo, siempre abogando por los más vulnerables y marginados. Nos recordó la urgente necesidad de cuidar nuestro planeta y actuar frente al cambio climático. Hoy reflexionamos sobre las acciones más importantes del Papa Francisco, su lucha incansable por la paz, su defensa de los derechos humanos y su llamado a construir puentes entre culturas y religiones. Su legado nos invita a seguir trabajando por un mundo donde prevalezca el amor y la solidaridad. Ha regresado a la casa del Padre. Vuela alto Papa Francisco, y también adjunta imágenes o una imagen de nuestro querido Papa Francisco. Bueno, ahí están estas reacciones. También a nivel internacional se han, ya igualmente llevado a cabo condolencias para también recordar al Papa Francisco. Vamos a revisar esta, que es una nota que recoge, en este caso, Correo del Orinoco, la artillería del pensamiento. Ahí ven la imagen, Vladimir Putin, presidente de Rusia, del Papa Francisco. Vladimir Putin dice la nota, el titular expresa sus condolencias por la muerte del Papa Francisco. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha expresado sus condolencias por la muerte del Papa Francisco, quien falleció este lunes. En una carta al cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Cámara Apostólica, el mandatario transmitió todo su clero católico palabras de apoyo. Por favor, acepte mis más sentido pésame por el fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, escribió Putin. Además recoge otra cita en la nota que dice así: el Papa Francisco gozaba de gran autoridad internacional como fiel servidor de la enseñanza cristiana, sabio religioso y político y constante defensor de los altos valores del humanismo y de la justicia, agregó Putin en esta nota que recoge el Correo del Orinoco. Por su parte, también el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a través de su cuenta en la red social Instagram, también expresa su profundo dolor por el fallecimiento del Papa Francisco. Veamos lo que ha publicado. Dice así: lamentamos profundamente el fallecimiento del inolvidable Papa Francisco. Las muestras de afecto y cordial cercanía que transmitió a nuestros compatriotas fueron siempre recíprocas por los cubanos. Recordaremos con gran afecto sus visitas a Cuba y las palabras de cariño que dedicó a nuestro país en sus mensajes. Extiendo mis sentidas condolencias a sus familiares y a la comunidad católica internacional. Vamos a seguir revisando más reacciones de lo que ha sido esto, ¿no? Estas reacciones internacionales, jefes de Estado y de Gobierno y de la alma de los pueblos, ¿no? Que se solidarizan y lamentan esta sensible pérdida. Vamos a revisar en este caso el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. Sí, coloca lo siguiente con esta imagen en su cuenta en la red social Instagram. Desde el Estado Plurinacional de Bolivia expresamos nuestro más profundo pesar ante el fallecimiento del Papa Francisco, un líder espiritual que consagró su vida a la promoción de la paz, la justicia social y la compasión. Su voz resonó como un faro de esperanza para millones en todo el mundo y su ejemplo de humildad y servicios nos inspira a trabajar por un futuro más justo, equitativo e inclusivo para todos y todas. El Papa Francisco no solo fue líder de la Iglesia Católica, sino también un amigo incondicional de la patria grande y ferviente defensor de los más vulnerables. Su encíclica Laudato Si es un legado fundamental para pensar y reflexionar en torno a nuestra madre tierra, a la crisis climática y otros males que nos alejan a causa del depredador sistema capitalista. En este momento de duelo expresamos nuestras más sinceras condolencias a la Santa Sede, a la comunidad católica y a todos aquellos quienes se sintieron tocados por su mensaje transformador. Que su memoria nos impulse a seguir construyendo puentes de entendimiento y unidad entre nuestros pueblos, ha dicho el presidente de Bolivia. Bueno, así es. Y en el mensaje, ¿no?, que diera el Papa Francisco este domingo, en el Domingo de Resurrección, él hablaba de la importancia que es dejar a un lado las guerras, seguir abogando por la paz, por la espiritualidad, por la unión de los pueblos, y así quedó reflejado
en el portal de la Radio del Sur, que lo ha reflejado. Dice así: el Papa Francisco llamó a la paz y desarme mundial en mensaje de Pascua. En un documento leído el mediodía de este domingo en la Basílica de San Pedro, el Santo Padre lamentó cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos. El Papa Francisco reiteró en su mensaje de Pascua y la bendición del Urbi et Orbi su llamado al fin de los enfrentamientos bélicos y reafirmó que la paz es imposible sin un verdadero desarme. En un documento leído al mediodía de este domingo en la Basílica de San Pedro por el Monseñor Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias, el Santo Padre lamentó cuánta voluntad de muerte vemos cada día en los numerosos conflictos que afectan a diferentes partes del mundo. En este sentido, el obispo de Roma se refirió a la compleja situación del Medio Oriente, en particular a la Franja de Gaza, donde la agresión de Israel, por la cual ya perdieron la vida más de 51.000 palestinos, sigue llevando muerte y destrucción, provocando una dramática e indigna crisis humanitaria. También el Papa apeló a las partes beligerantes para que cese el fuego, que se liberen los rehenes y se preste ayuda a la gente que tiene hambre y que aspira a un futuro de paz, manifestó el sumo pontífice en el texto. Asimismo, refirió la difícil situación del Líbano y Siria, cuyos pueblos ansían la estabilidad y la participación en el destino de sus respectivas naciones. También Yemen enfrenta una de las peores crisis humanitarias prolongadas en el mundo a causa de la guerra. En relación al conflicto de Ucrania, exhortó a todos los actores implicados a proseguir los esfuerzos dirigidos a alcanzar una paz justa y duradera. Pidió además que recemos para que se llegue pronto a la firma y a la actuación de un acuerdo de paz definitivo, también entre Armenia y Azerbaiyán en el Cáucaso meridional. Bueno, como lo recordábamos, señor Caballero, siempre el Papa Francisco abogando por la paz, por el cese de las guerras, por el fin del conflicto y que no sigan muriendo personas inocentes producto de estas guerras que están presentes en algunas partes en el mundo, lamentable. Bueno, esta ha sido noticia sin duda, pues nos ha sorprendido, ¿no? Sobre todo por esa aparición que hiciera el Papa este domingo. Hay que decir también, bueno, hemos iniciado con esto, pero bueno, hoy es lunes, estamos retornando también de la Semana Santa, 21 de abril, hubo una movilización importante en todo el país. Sí, vamos a recordar también, porque hace minutos también se acaba de publicar un mensaje del diputado Nicolás Maduro Guerra a propósito de esta lamentable pérdida. De inmediato vamos a darle lectura a todas y todos ustedes, que dice de la siguiente manera. Así dice: con profunda tristeza en nuestros corazones nos despedimos de su santidad el Papa Francisco, un líder espiritual que dedicó su vida a la humildad y la justicia. Su legado de compasión, su lucha por los más vulnerables, su llamado incansable a la paz y su amor a nuestra patria permanecerán siempre como faro de esperanza. Oremos por su eterno descanso y por la fortaleza de quienes lo amaron, que Dios lo reciba en su santa gloria. Bueno, es el mensaje que coloca el diputado Nicolás Maduro Guerra a través de su cuenta en la red social Instagram. Bueno, cientos y cientos de mensajes se han dado a conocer a través de las redes sociales, en el mundo entero, por esta lamentable pérdida. Estamos seguros, recordemos que viene ahora un proceso, no viene el proceso del entierro, cómo va a ser, cómo se va a llevar a cabo todos estos actos fúnebres. Posterior a eso, entonces ya viene la segunda parte, que es por parte del Vaticano para el nombramiento del próximo Papa. Se hace el cónclave y de allí, bueno, es un proceso bastante extenso que seguramente vamos a estarle dando nosotros detalles en los próximos programas, cuál va a ser los pasos a seguir, porque tiene todo, señor Caballero, una metodología para escoger al próximo Papa que va a sustituir al Papa Francisco. Sí, así es. Bueno, vamos a seguir con más información. Luego de este repaso, decía entonces que, bueno, concluyó la Semana Santa, una semana muy larga, además de muchas informaciones que han ocurrido y seguramente va a ser una semana noticiosa. Se espera para también este día lunes las ruedas de prensa de los partidos políticos. Recuerden que ya estamos en vísperas de lo que será el inicio de la campaña electoral y hubo una movilización importantísima, ¿no?, del pueblo venezolano, mucha gente, bueno, ratificando su fe religiosa, otros se movilizaron también a distintos destinos a vacacionar, a compartir con la familia. Impresionante, realmente. Mira, vamos a revisar un mensaje que publicó el jefe de Estado venezolano el día de hoy y dice de la siguiente manera: si hay algo que debe llenarnos de orgullo es el ingenio y la inventiva de los venezolanos y las venezolanas, quienes con trabajo, creatividad y voluntad absoluta de ser libres, soberanos e independientes han logrado sobreponerse a cada dificultad.
Por ello, nos sobran los motivos para celebrar el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. Somos gente de bien, con mucha sabiduría, haciéndole de tripas corazón, uniendo voluntades y las mejores mentes del país. Hemos encontrado nuestro camino para seguir adelante. Venezuela será el asombro del mundo. ¡Viva la capacidad creadora del pueblo! Veamos el video que ha juntado el jefe de Estado en esta publicación. Y un mensaje de aliento, de apoyo y de admiración a todos los innovadoras e innovadores de nuestro país que paso a paso se integran todos los días al esfuerzo por hacer un país mejor, por hacer un país grande, por hacer un país potencia. Es tan importante para el futuro de nuestra Venezuela y de nuestra región, y el conocimiento se ha integrado a la realidad venezolana para transformarla, para buscar respuestas, para generar soluciones, para construir una vida mejor. Sé que nosotros estamos ahorita en un proceso de acumulación positiva, de investigaciones, de descubrimientos, de respuestas, de soluciones. Fue el llamado que hicimos a toda la comunidad de innovadores del país, ir mucho más allá, a la búsqueda de la experiencia, del conocimiento empírico, a la búsqueda del conocimiento ancestral, para unirlos en el esfuerzo titánico que nuestro país hace por su vida social. Felicidad a la comunidad del conocimiento. Que Dios bendiga nuestra amada patria Venezuela. Bueno, ahí está el jefe de Estado. Bueno, en esta publicación también es noticia lo que ha ocurrido, un insólito, cínico, además comunicado o entre comillas oferta o pronunciamiento. Yo no sé ni ya no sabemos qué ¿Cómo pensar. calificarla? El cinismo del señor Bukele, presidente de El Salvador. Ustedes recuerden que se montó en esta componenda conjuntamente con el señor Trump. Secuestraron a venezolanos, más de 200 venezolanos en este momento secuestrados en una cárcel en El Salvador como parte de la especie de comercio que tiene ahora y ese acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, supuestamente acusados de pertenecer al supuesto Tren de Aragua, y esa narrativa se la ha derrumbado, pero ha sido el propio presidente de El Salvador quien ha derrumbado, ha echado por el piso esa narrativa que ellos mantenían. Eso lo mantenían hasta anoche. Ya hoy se sabe, inclusive por confesión de parte del propio presidente de El Salvador, que no son ningunos integrantes del Tren de Aragua, que son personas inocentes. Pero es que incluso, señor Caballero, fue el día de ayer es que se dio a conocer de manera oficial el número de venezolanos que estaba, porque hasta la fecha, más de un mes que están esos venezolanos secuestrados. Bueno, hablábamos de secuestro, pero ya hoy por hoy se tiene que hablar de desaparición forzada, porque nadie conoce absolutamente nada de esos más de 250 venezolanos que se encuentran en El Salvador, que han sido llevados para allá, para este campo de concentración, y no se sabe. Entonces, inicialmente se hablaba de secuestro, pero ya hoy por hoy podemos hablar de una desaparición, porque hasta que no se dé una fe de vida, hasta que no se muestren dónde están, en qué condiciones están nuestros venezolanos que se encuentran en El Salvador de manera irresponsable, al mejor estilo nazi, no se puede hablar o no podemos dar detalles de esta situación. Bueno, el propio señor Bukele, el día de ayer, daba números, hablaba de 252 venezolanos que se encontraban en esa condición. A raíz de esta situación y este pronunciamiento que el señor Bukele hizo, además de manera irresponsable, porque fue a través de las redes sociales, o sea, como diciendo cualquier cosa, lo monté en mis redes sociales. Claro, él dice después, bueno, voy a hacer la comunicación formal ante el gobierno de Venezuela, pero lo hace de manera muy irresponsable. Bueno, evidentemente ya ha habido pronunciamiento de la República, del Ministerio Público, ya ha habido pronunciamiento de nuestro Ministerio Público en relación a esta lamentable situación. Vamos a leer de inmediato. Sí, porque básicamente, para ponernos bien en ese contexto de lo que estamos planteando, es Bukele ha propuesto una especie de canje, ¿sí? De personas inocentes, de migrantes venezolanos que se fueron del país, bueno, muchos de ellos forzados por lo que fueron las medidas coercitivas. El delito fue para ellos ser migrantes. Su delito fue ser migrante venezolano y tener un tatuaje. Estos venezolanos fueron secuestrados, detenidos, robados, llevados a la fuerza de El Salvador. Se ha constatado aquí en Venezuela, además se ha verificado que no tienen ningún tipo de antecedente, no tienen ningún tipo de relación con el supuesto Tren de Aragua. Y ahora, luego que están allá incomunicados en una desaparición forzada, Bukele ha planteado así con su cara de tabla. Se ha quitado la máscara de secuestrador, de extorsionador que le quedó y ha dicho, bueno,
son 250 y 52. tantos ya, 253 venezolanos. Bueno, yo se los entrego al gobierno de Venezuela. Y ustedes me traen a los golpistas. A cambio de un grupo de terroristas que están presos Sí. aquí en Venezuela, personas que están sindicadas Además de que da delitos nombres, graves. da nombres. Nombres, sí, exacto. Personas Da nombres. detenidas por intento de golpe de Estado, por intento de Magnicidio. magnicidio, por asesinato. Es decir, y Bukele además, es que esto hay que decirlo, se le cayó la narrativa de que supuestamente eran supuestamente delincuentes. Primero por varias cosas. Primero porque en El Salvador no tiene no cursa Delito. sobre ellos ningún delito, no hay ninguna investigación, no han tenido derecho a la defensa. Y además dice que si supuestamente eran supuestamente delincuentes, digamos, han debido haber sido juzgados en los Estados Unidos y no entregados a El Salvador. O establecido algún Se delito. cayó esa narrativa. O establecido todo lo que contempla el derecho internacional, cosa que hasta la fecha, más de un mes, eso no ha ocurrido. Bueno, como lo decíamos, el Ministerio Público ya se ha pronunciado. Y esas preguntas que se hace usted, que me hago yo, que nos hacemos todos los venezolanos, bueno, preguntas como esa le ha hecho el Ministerio Público al gobierno de Nayib Bukele. Vamos a leer el comunicado, que está bastante explícito y muestra el sentir de todas y todos los venezolanos. Mira, reza de la siguiente manera, dice así el comunicado del Ministerio Público: Bukele acepta que mantiene secuestrados a 252 venezolanos en El Salvador ante la cínica declaración realizada por el presidente Nayib Bukele, en la que reafirma que 252 ciudadanos venezolanos deportados de forma ilegal desde Estados Unidos se encuentran detenidos arbitrariamente y en condición de desaparición forzada en un campo de concentración de ese país. Queremos denunciar lo siguiente. 1. La declaración de Bukele, quien se estrena mundialmente de esta manera como el más fiel exponente del neofascismo del presente siglo XXI, demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral de un sujeto al margen de la ley que pública y comunicacionalmente le expresa al planeta que él, de forma tiránica, decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador. 2. Como explicamos en una carta dirigida al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, el tratamiento que están recibiendo los venezolanos en Estados Unidos y El Salvador constituye una grave violación del derecho internacional con los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de la mitad del siglo XX. 3. Por este motivo, ahora mismo estoy enviando sendas comunicaciones al fiscal general de El Salvador y a la Corte Suprema de ese país, interpelándolos sobre lo siguiente. A. ¿Qué delitos han cometido estos ciudadanos venezolanos en El Salvador? B. ¿En qué momento se les presentó ante un juez? C. ¿Se han tenido acceso a un abogado? Y D. Si se les ha permitido comunicarse con alguien desde el momento de su detención. Como fiscal general de la Venezuela solicito de manera inmediata la lista completa con la identificación de todos los secuestrados y su estatus judicial, así como también la fe de vida y el informe médico de cada uno. Al mundo entero debe causarle repugnancia el hecho de que el CEDCOT ya no es un centro de tortura creado por la mente macabra de Bukele para sancionar a delincuentes de su país, sino un lugar de desaparición forzada de inocentes de nacionalidad venezolana, según se acuerde con sus socios imperiales, a quienes, como experto en traficar con seres humanos, utiliza para recibir a cambio de sumas millonarias de dinero. Lo anteriormente dicho demanda que todas las organizaciones internacionales reclamen la inmediata liberación de nuestros compatriotas hoy vilmente secuestrados por un tirano y se proceda a sancionar este proceder criminal que atenta contra los principios más sagrados de la convivencia internacional, la justicia y la paz. Caracas, 20 de abril del año 2025, Tarek William Saab, fiscal general de la República. Mira, además que uno se pregunta, ¿quién es el señor Bukele? ¿Quién es el señor Bukele para decir, mira, sabes que yo te canjeo, o sea, yo te cambio a presos que yo tengo, porque son presos, a detenidos, a secuestrados, que yo tengo en El Salvador de manera ilegal, injusta, arbitraria, todos los calificativos negativos que usted puede tener? Bueno, eso conjuga en esta situación que están viviendo nuestros 252 venezolanos, que recordemos, sabemos la cifra hoy por hoy, gracias, o a raíz de que el señor Bukele se ha pronunciado en torno a esto, porque hasta el momento no sabíamos exactamente cuántos tenían de manera oficial. 252 venezolanos. ¿Quién es Bukele para decidir, mira, yo te cambio 252 venezolanos que yo tengo aquí de manera ilegal por unos presos que tú tienes
en Venezuela, pero que están siendo, o están encarcelados porque sí han cometido delitos acá en Venezuela. O sea, ¿quién es él para tomar la decisión de eso? ¿Quién es él? Además que fíjense algo que hay un aspecto, bueno, seguramente vamos a estar abordando esto va a ser noticia toda la semana. Vamos a ver si mañana podemos traer a un internacionalista, porque esto de alguna manera trata al señor Bukele de echarle un barniz de oficializar el secuestro, la extorsión, la tortura de venezolanos, ¿no? Crea un gravísimo precedente, y vamos a ver, bueno, las reacciones que va a seguir suscitándose en torno a esto por parte Además del que no gobierno de sabemos en Venezuela. qué condiciones están. Hoy por No se hoy sabe. no sabemos en qué condiciones tiene el señor Bukele a nuestros venezolanos y venezolanas. Y además que, miren, es tan vil esta petición que hace el señor terrible. Bukele, que se aprovecha hasta del dolor, ¿no?, de los familiares de estos 252 secuestrados que se encuentran en El Salvador, para hacer mella en función a eso. Mira, como que estuviera cambiando barajitas del Mundial. Mira, yo te doy 3 barajitas, tú dame 3 barajitas. No, señor Bukele. Venezuela es un país libre, independiente y soberano, y no chantajeamos ni negociamos con mercenarios como usted. No, es muy grave lo que está ocurriendo. Eso, bueno, sin Probablemente duda, ya en las próximas horas estamos seguros que va a haber pronunciamiento en torno a esto, porque Venezuela siempre ha tenido una posición fija en relación a este tema. ahí vemos en redes sociales sectores de la extrema derecha, ¿no?, tratando de validar ese tipo de Sí, conducta, vale. que crearía un grave precedente, porque entonces a partir de ahora cualquiera entonces venezolano, inclusive en El Salvador, pudiera correr peligro, porque entonces a cualquier venezolano en El Salvador, no digo los Estados Unidos solamente, en El Salvador es detenido. Y bueno, simplemente, bueno, lo aprovecho aquí, lo capturo y negocio con el gobierno venezolano. Bueno, si tú haces lo que yo te digo, te lo regreso. Exacto. Eso es secuestro, eso es extorsión, eso viola cualquier ley internacional. Vamos a ver un pronunciamiento, lo esperamos, de la OEA, Habrá pronunciamiento de la internacional. Convención de los Derechos Humanos, la Señor CIDH. Caballero, pero es que se ha La violentado ONU. todo derecho internacional y todo argumento. ¿Usted se acuerda cuando hace meses un mercenario, sí. por redes sociales estaba pidiendo dinero para asesinar al presidente de la República? ¿Y quién se pronunció en relación a eso? No, y que ahora está en ¿Quién se Ecuador. pronunció? Bueno, se pronunció Novoa contratándolo, porque bueno. ahora trabaja con Novoa. Pero Ese fue el fíjense, único entonces, cuando uno ve el doble discurso de ese tipo de acciones, o sea, que un mercenario tenga la desfachatez a través de las redes sociales, pedir dinero, mira, denme plata, y si llego a tanta cantidad, además que era una cifra muy alta, de dinero, voy a Venezuela a asesinar al presidente. O sea, ojo, y eso quedó, mira, muti, la gente se quedó callada. La comunidad internacional no habló en relación a ese tema. Entonces, cuando uno ve cosas que ya se permiten, bueno, si permitieron eso, bueno, que yo permita en redes sociales, porque todo además lo hacen por las redes sociales, que yo permita por redes sociales, mira, ¿sabes qué? Tengo 252 barajitas de Venezuela, vamos a cambiarlas por los presos y si esos sí son delincuentes que usted tiene en Venezuela, presidente Nicolás Maduro. O sea, ¿ah? ¿Qué caradurismo del señor Bukele, que además que se siente guapo y apoyado Sí, por Marco Rubio, por Trump. por el gobierno de Trump? Mira, vamos a entonces la pausa, bien pendiente de las reacciones que va a seguir teniendo eso. Seguramente se va a esperar algún pronunciamiento también del presidente Claro. Nicolás Maduro, las instituciones. Venezuela no se queda con esa. La fiscalía ya habló y seguramente habrá Más otros pronunciamientos. Sí. Mira, 11:40 minutos de la mañana, vamos a establecer nuestra primera pausa acá en su programa Café en la Mañana. Vamos a recordar nuestras plataformas digitales que están a su total disposición. Además, estamos transmitiendo a través de ellas, @Café en la Mañana, Instagram, TikTok, en Macaro Agurto, todas mis redes sociales. El señor Caballero es el Caballero TV por Instagram y TikTok, Michelle Caballero TV. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos porque a la vuelta vamos a estar hablando, señor Caballero, de lo que usted decía hace minutos y tiene que ver con el retorno de los temporadistas de la Semana Santa. Fue una Semana Santa exitosa gracias al esfuerzo y al trabajo realizado por nuestros organismos de seguridad, y no solamente el tema de la seguridad, el tema de la recreación, del disfrute de los venezolanos y venezolanas que se vivieron durante este asueto de Semana Santa. Pausa, 11:41, no se aparte, ya venimos con más de su programa. Ya venimos. Bien, amigos, de vuelta con más de su programa Café en la Mañana, y ahora, como le habíamos dicho antes de irnos a la pausa, vamos a empezar a darle repaso
de las informaciones importantes que son noticia a propósito de lo que fue este asueto de Semana Santa, de qué manera se vivió acá en nuestro país y de qué manera también nuestros organismos de seguridad hicieron lo propio para mantener el resguardo de todas y todos los temporadistas que decidieron esta Semana Mayor hacerlo de asueto y disfrutar de descanso también, Sí, de mucha playa, de gente esparcimiento. se movilizó, Y no también solamente... no, y también en las iglesias. Exacto, en la iglesia, pero no solamente templos religiosos, hubo una movilización importantísima, bueno, las playas, Margarita, Barlovento, Río Chico, Higuerote, La Guaira, una competencia además muy sabrosa que También ya nos en están el... acostumbrando, una competencia sana. Cada gobernador Mérida, quiere ver Falcón. Mira, vamos hasta a revisar... nevó en Mérida, hasta nevó, por ahí hay unas imágenes Ay, sí, en súper el linda. Pico del Águila. Durante Una cosa 2 días bellísima. consecutivos. Mira, vamos a revisar la publicación que hiciera el jefe de Estado venezolano a propósito de este tema que estamos conversando con ustedes. Y fíjense, dice de la siguiente manera: el éxito de esta Semana Santa 2025 va más allá del disfrute, es un símbolo de lo que somos capaces. Esta fue una temporada segura, ordenada y llena de calor humano. Aquí hay un pueblo que canta, que baila, que reza y construye su propio destino. Agradezco profundamente a todos los servidores públicos, a Protección Civil, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, al Cuerpo de Bomberos, a los gobiernos estadales y regionales y a las comunidades que trabajaron para garantizar servicios, atención al turista y protección de nuestros espacios naturales. Su entrega demuestra que cuando priorizamos al pueblo, los logros son inevitables. Feliz regreso a sus hogares, queridas familias, dice el jefe de Estado venezolano, y ahí adjunta imágenes de lo que fue este despliegue, ¿no?, de seguridad 2025 que hubo en todo el territorio nacional. Miremos, vemos allí playas, pero también vemos carreteras. Vemos allí, mira, a nuestros funcionarios de la Fuerza Armada, a nuestros organismos de seguridad, Policía Nacional, Tránsito Terrestre, desplegados en todo el territorio nacional. En todo el país, en este operativo bien interesante que garantizó la seguridad y la tranquilidad, en todas partes se movió. Vamos también a revisar una nota que recoge la página de la Casa, sí, venezolana de televisión. Ya vamos a ver el titular de lo que es la imagen de este operativo. Y dice así: operativo de seguridad garantiza retorno seguro de temporadistas en Semana Santa. Las autoridades nacionales mantienen activos los puntos de control desplegados en el territorio nacional para garantizar el retorno seguro de los temporadistas durante el cierre del asueto de Semana Santa 2025. Funcionarios del CICPC junto a otros equipos de seguridad vial refuerzan el monitoreo de las principales vías. Hay que destacar la nota que la Dirección de Investigación de Robo y Hurto de Vehículos, en coordinación con las oficinas regionales del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, participa activamente en la supervisión de carreteras, la aplicación de controles vehiculares y la promoción de prácticas seguras al volante. Yo tuve la oportunidad de ir, yo estuve por Barlovento, estuve en Higuerote, fui el viernes, me vine el sábado. Y la cantidad de gente en Río Chico, yo me quedé impresionado. Yo nunca, ojo, y tengo años bajando, no había visto tanta gente, una imagen impresionante. Yo dije, bueno, si aquí está así en Río Chico, ¿cómo estará Higuerote y cómo estará La Guaira? Vamos a ver los números, porque en las próximas horas seguro será el balance. Así es. Mira, vamos a seguir pasando revista a estas otras informaciones que tienen que ver con este despliegue. Vamos a revisar la cuenta en Instagram del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, que también habla de lo que fue este despliegue. Fíjense, dice de la siguiente manera: el viceministro de Prevención, Seguridad Ciudadana y Cuadrantes de Paz, el general de división Endes Palencia, supervisó el puesto de vigilancia vial situado en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho como parte de la culminación del dispositivo Semana Santa Segura 2025. Veamos el video que se junta aquí. Pueblo Venezuela, desde acá, desde el cuadrante P07, en la Gran Mariscal de Ayacucho, autopista que comprende la ruta hacia el oriente venezolano y como parte de la Troncal 9. Nos encontramos supervisando el dispositivo Semana Santa Segura 2025, ya en su fase de retorno de los temporadistas, vacacionistas, turistas. 185.798 servidores y servidoras de la patria, realizando esta labor integrada, ¿verdad?, en coordinación con todos los entes, trabajando de manera articulada, de manera coordinada y de acuerdo a lo prescrito en esa cuarta línea, como lo constituye la fusión popular militar policial. 3.338 puntos de control tenemos a nivel nacional, y más que puntos de control, son puestos de atención al ciudadano. Disponibles 78 grúas precisamente al servicio del pueblo de Venezuela.
al igual que tenemos todos los vehículos, nuestros medios, tanto automotores, tipo patrulla, que están por el orden de los 3.556. Tenemos también más de 9.000 vehículos tipo moto, también distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, de norte a sur y de este a oeste. Entonces nosotros de esta manera estamos dándole cumplimiento a lo establecido en este plan especial de asueto y los lineamientos que nos ha instruido nuestro comandante en jefe presidente a través del plan de la 7T, tercera línea, relacionado con seguridad ciudadana y defensa. Está el general, en este caso, Endes Palencia, viceministro de Seguridad Ciudadana, hablando de este abordaje, ¿no? De este proceso para garantizar la tranquilidad, la seguridad del pueblo venezolano. También vamos a recordarnos palabras del jefe de Estado a propósito de esta Semana Mayor, ¿no? El disfrute, el compartir, la sana paz, la Venezuela de tranquilidad y paz. Vamos a escucharlo. Paseando por el centro de Caracas, en el barrio San Agustín, uno se consigue un mural que dice: aquí se pelea bailando. Y sí, somos un pueblo que defendemos sin tregua nuestro derecho a la alegría, a ser felices, a preservar la familia, la juntura y la sonrisa. Luego de pasados tiempos difíciles, alegre y conmueve ver cómo disfrutó y se creció espiritualmente nuestra gente en esta Semana Santa 2025. Y hemos ido consolidando espacios de paz, de felicidad, apoyando al pueblo de Cristo. Pero también es la Semana Santa de mayor actividad turística, de mayor descanso, recreación, compartir en familia. Este pueblo está más optimista que nunca. Palmo a palmo, toda la alegría y la paz que respiramos esta Semana Santa es una victoria de nosotras y nosotros, el pueblo venezolano. Bueno, esa era una publicación que hiciera el jefe de Estado venezolano a través de sus redes sociales, dando cuenta del trabajo que vienen desempeñando no solamente en el área de la seguridad, sino también en el área de la recreación, del esparcimiento y cómo los venezolanos y las venezolanas disfrutaron de este asueto de Semana Mayor. Vamos a también ahora a revisar otra publicación que se hace, y en este caso Correo del Orinoco, a propósito de lo que ha sido, miren, la participación del pueblo venezolano en el estado La Guaira. Ahí está la nota, vamos a ver. Playas de La Guaira alcanzaron 98% de ocupación durante la Semana Santa. Las playas de La Guaira registraron una notable ocupación del 98% durante el asueto de Semana Mayor, posicionándose como uno de los destinos más visitados de Venezuela, anunció el presidente de la Cámara Turística de la entidad, Johan Martínez, durante una entrevista. Del mismo modo, resaltó que la gran cantidad de turistas que llegaron impulsó notablemente las ventas de los negocios turísticos de la zona. Además, indicó que los proveedores de servicios mantuvieron los precios de enero del año pasado y que los platos de pescado y las promociones fueron la elección principal de los visitantes. El Estado de La Guaira contó en esta oportunidad con 4.275 prestadores de servicios playeros, siendo este un indicativo de un crecimiento económico debido a que es un pueblo productivo, trabajador, que está generando riquezas en el país y la gente le está disfrutando sanamente, de manera pura, en familia. Además de contar con el Festival Deportivo, Recreativo y Cultural de Playas, Ríos y Balnearios Semana Santa 2025. Bueno, ahí está esta publicación, sin duda importante, ¿no? Lo que ha sido ese despliegue y sobre todo mucha tranquilidad, ¿no? Alguna situación, quizás algunos accidentes de tránsito en algunas situaciones que se generaron, pero en líneas generales el comportamiento cívico del pueblo venezolano, sobre todo la toma de conciencia, ¿no? A la hora de que, mire, usted toma el volante, tomar en cuenta allí que siempre hay que tener responsabilidad, sobre todo mucha conciencia. Bueno, vamos a estar bien atentos a lo que va a ser este despliegue, ¿no? O el resultado, mejor dicho, este balance de esta Semana Santa Segura 2025. Ya algunos números están arrojándose por allí en varias entidades del país, donde, bueno, como aquí en el caso del Estado de La Guaira, pero así como se dio a conocer en el Estado de La Guaira, también en diferentes regiones del país ya se han dado números importantes e interesantes de lo que fue este despliegue, el dispositivo y de qué manera los venezolanos y las venezolanas disfrutaron de este asueto de Semana Santa. Esto por un lado. Por otra parte, vamos a estar seguros que van a haber pronunciamientos en relación a esta infamia del señor Bukele en contra nuevamente de Venezuela, de los venezolanos y las venezolanas, porque esta es una falta de respeto. Primero, evidentemente, para las personas que él tiene secuestradas en El Salvador, los venezolanos que tiene secuestrados en El Salvador, y también es una falta de respeto para no todas y todos los venezolanos. Seguramente vamos a esperar ese pronunciamiento y, por supuesto, también la noticia mundial que tiene que ver con el fallecimiento del Papa Francisco. Todo
lo que esto conlleva y las acciones que se van a estar tomando en lo sucesivo en el Vaticano, que seguramente vamos a estarlas dando a conocer por aquí, por las pantallas de Venezolana de Televisión. 11:55. Bien pendiente de la rueda de prensa del PSUV, También. está caminando el tema electoral, va muy rápido, comienza ya próximamente la campaña electoral de cara al próximo 25 de mayo. Y este domingo es la consulta, la segunda consulta popular Así de este es. año 2025, así que pendientes. Nos despedimos, amigos, siempre con una sonrisa. El que obra bien, le va bien. Feliz inicio de semana para todas y todos. Nos vemos mañana. Chao, cuídense. La mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.